constitucional, porque vale la pena, obviamente, poder compartir y poder discutir, eminentemente académico, estas resoluciones que han sido dictadas en el contexto de esta emergencia sanitaria que el país continúa viviendo a raíz del COVID-19. Así que agradecemos desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional la oportunidad que nos brinda la revista Derecho y Negocios de poder llevar a cabo esta serie de conferencias durante toda esta semana, en la que vamos analizando pues sentencias que consideramos han sido muy relevantes y que ponemos en la jurídica esta discusión. Sin más preámbulo, esta tarde me gustaría pues que pudiéramos compartir y pudiéramos discutir un poco sobre la sentencia de inconstitucionalidad 63/2020, que tiene que ver o está relacionada con el tema del estado de emergencia, precisamente. Al respecto, me gustaría desarrollar esta temática bajo la luz de saber primero qué es un estado de emergencia, determinar pues quiénes están facultados para decretarlo, cuáles son los efectos que conlleva la declaratoria de un estado de emergencia y desde luego el control constitucional que la Sala de lo Constitucional ha hecho al respecto. Así que daríamos pues inicio con esa temática que hemos propuesto y al respecto planteamos entonces un concepto básico. La Constitución, de acuerdo a nuestra opinión, prevé al menos dos formas básicas para afrontar emergencias constitucionales, entendidas por aquellas situaciones extraordinarias que escapan, digamos, de la normalidad, pues obviamente, y que tratamos con estas herramientas jurídicas poder resolver o apaliar de alguna manera estas situaciones extraordinarias que se presentan. Y al respecto, tenemos el régimen de excepción, por un lado, que está previsto en el artículo 29, 30, 31 de nuestra Constitución, y por el otro lado, al estado de emergencia propiamente, que está, digamos, de alguna manera referenciado en nuestra Constitución, en el artículo 221, inciso segundo, y desde luego que tiene una categoría también legal en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Pues a este segundo elemento es donde nos vamos a referir esta tarde, el estado de emergencia. Entonces, cuando nos referimos a estado de emergencia, ¿qué debemos de entender por el mismo? Deberíamos de entender por estado de emergencia esta herramienta legal que habilita al órgano ejecutivo para realizar cursos de acción de desarrollo en los ámbitos que la ley permite y que puede decretarse en todo el territorio nacional o en parte del territorio nacional. Este estado de emergencia conlleva también cierta condición de aplicabilidad, y es que exista ciertamente un riesgo o un peligro provocado por un desastre para las personas, los bienes, servicios públicos o ecosistemas. Ese, digamos, es como la condición que debe de ser como el precedente para que se pueda adoptar un estado de emergencia. Es importante mencionar también que un estado de emergencia no supone por sí solo la suspensión de garantías constitucionales. Esto es importantísimo y también está reflejado en la misma ley que así debe de ser. Y por último, para concluir, digamos, con esta parte de este concepto básico, es importante también recalcar que la Asamblea Legislativa o el presidente de la República, en su caso, al decretar el estado de emergencia, también deberán decretar el cese
del mismo. Bien, dicho esto, entendiendo pues el concepto básico de un estado de emergencia, debemos entonces conocer quiénes pueden decretar un estado de emergencia. Y para ello nos tenemos que remitir al artículo 24, inciso segundo, de la Ley de Protección Civil, que ya pues me he referido antes, en la que establece lo siguiente: si la Asamblea Legislativa, dice, no estuviera reunida, podrá el presidente de la República decretar el estado de emergencia, debiendo informar posteriormente al órgano legislativo. De esta disposición podemos concluir que la regla general es la estado de emergencia y únicamente, excepcionalmente, le correspondería al presidente. Esta frase que hemos leído anteriormente, que dice, si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida, ha sido interpretada por la sentido precisamente a control constitucional el hecho de que un decreto fue aprobado, habiéndose emitido pues un decreto de emergencia, y basado en esta precisamente frase, que la Asamblea no estuviera reunido, se decretó por el órgano ejecutivo y conllevó, como vamos a ver, constitucional. Por eso es importante y lo recalco desde ya. Por otro lado, antes de entrar a conocer un poco sobre el control constitucional que ha hecho, quisiera referirme también a los efectos que conlleva un estado de emergencia. Y uno de ellos es el tema de la contratación, o está, digamos, adscrito a la contratación pública. Como sabemos, la regla general que tiene la administración pública para la adquisición de bienes o servicios es la licitación pública. Excepcionalmente, la administración pública puede contratar mediante otro mecanismo, que es el mecanismo que conocemos como contratación directa, que está allá establecido en el artículo 72, literal B de la LACAP. Ese es uno de los efectos que tiene el declarar un estado de emergencia. También la Constitución supone en el artículo 221 que cuando se decreta un estado de emergencia, el órgano ejecutivo utilizar, cuando se decreta un estado de emergencia, uno de los efectos que puede provocar es la expropiación misma sin indemnización previa. Es decir, se rompe la regla general en materia de una indemnización en términos de expropiaciones, siempre que sea por calamidad pública. Eso lo encontramos allá en el artículo 106, inciso segundo de la Constitución. Pero también otro de los efectos que conlleva el estado de emergencia es que impone la obligación al director de protección civil a disponer a los medios de comunicación toda la información necesaria, útil, a través de boletines, alertas, avisos que son importantes a la ciudadanía para darle a conocer la situación o el estado de gravedad o de peligro al que se puedan enfrentar los ciudadanos ante una emergencia. Hombre, esos son algunos de los efectos que
conlleva una declaratoria de estado de emergencia. Bien, dicho esto, a manera introductoria, es importante traer a colación en este momento el decreto 593 que fue emitido desde la Asamblea Legislativa el 14 de marzo de este año, a raíz precisamente de la emergencia sanitaria de la pandemia COVID-19, en la cual pues aún a esta fecha pues todavía seguimos sufriendo los embates de esta pandemia. Para aquel entonces, la Asamblea Legislativa emitió el decreto 593 en donde declaró emergencia nacional en todo el territorio nacional, así como también declaró estado de calamidad pública y desastre natural a consecuencia de la pandemia COVID-19, como lo dije, por el plazo de 30 días. Esto permitió o abrió la posibilidad para que el órgano ejecutivo pues pudiera hacer uso de las herramientas, como ya hemos dicho antes, los efectos que conlleva la declaratoria de emergencia nacional para poder prevenir, contener los efectos de esta pandemia. Este decreto también contenía, recordaremos todos, algunas otras disposiciones, como por ejemplo la suspensión de clases en el sistema educativo, tanto en los colegios como en las universidades, es decir, de educación superior, así como también podía o daba la atribución para que el Ministerio de Hacienda pudiera buscar los recursos que iban a ser necesarios, financieros, me refiero, que fueran necesarios para poder atender las necesidades de esta emergencia sanitaria. Permitía, entre otras cosas, o daba más bien una garantía también de estabilidad laboral a ciertos grupos de personas vulnerables, sobre todo mayores de 60 años, personas que padecían de alguna enfermedad crónica, etcétera, de no ser removidos, de no ser despedidos de sus trabajos como consecuencia de ello, porque la ley les estaba prácticamente obligando a mantenerse en sus casas para resguardo de su salud. Así como también aquellas personas que no podían ingresar al país porque quedaban bajo una cuarentena obligatoria en un lugar, ¿verdad? Antes de poder ingresar pues a sus domicilios, a sus casas, pasaban pues por una cuarentena en centros de contención que el gobierno había dispuesto. Pues a estas personas y a las otras que he mencionado, pues este mismo decreto de estado de emergencia pues les daba pues una especie de garantía de estabilidad laboral. Recordaremos también que se suspendieron en virtud de este decreto los plazos procesales, tanto judiciales como administrativos. Pues todo eso estaba contenido en este decreto que tenía una vigencia de 30 días. Y luego este mismo decreto, por existir o mantenerse las condiciones que obligaron a la emisión de este decreto de estado de emergencia, pues se vino prorrogando en diferentes decretos, finalizando su vigencia el 16 de mayo de este año. Ahí finalizó, digamos, la vigencia de estos decretos que ya no fueron prorrogados por la Asamblea Legislativa. Y aquí es donde viene, digamos, un punto de inflexión. Al no ser prorrogados por un nuevo periodo por la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo emitió el decreto ejecutivo número 18, que básicamente era una prórroga de este decreto legislativo 593, al cual me he referido antes, pero desde lo que fue así, a partir de ese decreto, como algunos ciudadanos presentaron una demanda de lo constitucional ante la sala,
y alegaron precisamente que implicaba una prórroga, este decreto ejecutivo número 18 al decreto legislativo número 593, pues violando entonces las atribuciones que la Asamblea Legislativa tiene como órgano de Estado, ¿verdad? También alegaban pues que de alguna manera entrañaba este decreto una reforma también al decreto 593, siendo una materia reservada, pues obviamente a la Asamblea Legislativa para poder reformar o prorrogar pues la vigencia de estos decretos. Y a raíz de ello, pues la sala conoce de esta demanda de inconstitucional y días después se pronuncia con una admisión de esta demanda, y en esta admisión, que es el proceso de inconstitucionalidad 63-2020, como hemos dicho antes, junto con la admisión, decreta una medida cautelar suspendiendo los efectos de ese decreto 18. Sin embargo, el órgano ejecutivo, al verse de alguna manera que su herramienta jurídica con la que pretendía hacer, digamos, algún tipo de contención y prevención de la pandemia, había dejado de tener efecto por esta resolución que emitió la Sala de lo Constitucional, inmediatamente emitió un segundo decreto, que es el decreto ejecutivo número 19, que básicamente era una réplica del decreto número 18. ¿Con qué objeto? Con el objeto, entendería yo, de que no pudiera ser controlado constitucionalmente, por lo menos a partir de esa demanda que había sido interpuesta por estos ciudadanos sobre el decreto 18. Sin embargo, la sala emite el 22 de mayo una segunda resolución, a la cual llamamos resolución de seguimiento, en donde hace un cambio del objeto de control del decreto 18 al decreto 19, por cuanto el decreto 18 ya había dejado de tener algún efecto, pero la Sala de lo Constitucional, al hacer este cambio de control en este proceso de inconstitucionalidad, claramente establece los motivos por los cuales hace ese objeto o cambio de objeto de control, y dice claramente que no puede haber, digamos, zonas exentas de control, y esto sería una manera de burlar, digamos, el control constitucional al cual pues la Sala de lo Constitucional puede hacer a este tipo de decretos. Pero también, y aquí viene algo muy relevante, muy importante, que no solo en esta resolución de seguimiento la sala cambia el objeto de control, como lo he mencionado, sino que también hace uso de una herramienta jurídica, legal, que conocemos como la reviviscencia. Revive el artículo 593 por cuanto la sala es clara y dice en palabras de la sala, está sabedora, dice que al dejar sin efecto el decreto 19 y habiendo ya estado sin vigencia el decreto 18, que pretendía, repito, regular todo lo que corresponde a la emergencia sanitaria, el país se quedaría sin una herramienta jurídica que le permitiría al Ejecutivo echar a andar todo el mecanismo para poder hacer, pues lo que digo, la prevención y la contención de esta pandemia. Y por esa razón echa mano de esta figura de la reviviscencia. Recordemos que la reviviscencia, que tiene su origen allá en el derecho italiano, es ni más ni menos que esa herramienta que permite modular los efectos de una declaratoria de inconstitucionalidad. Y el propósito es evitar justamente el vacío dejado
por la sentencia que se declara inconstitucional sea aún más problemático. De tal manera que hasta ahí habíamos visto unas declaratorias o hacer uso de la figura de la reviviscencia, pero a partir de declaratorias de inconstitucionalidad de leyes o decretos. Pero acá la sala hace uso de esta figura de la reviviscencia, pero a partir, digo, de una medida cautelar. Y ahí digamos que encontramos una novedad importante de señalar en este proceso de inconstitucionalidad. La figura de la reviviscencia, como sabemos, si bien no es tan usual, tampoco es que sea algo novedosa en nuestra jurisprudencia constitucional. Hemos visto desde el 3 de mayo de 1989, cuando se decretó por primera vez o se hizo uso por primera vez de esta figura de la reviviscencia, hemos visto en otros por lo menos 5 o 6 casos más que puedo señalar en donde se han hecho uso de la reviviscencia. Pero la novedad, como repito, aquí en este caso de esta inconstitucionalidad 63/2020 es que se hace no en una sentencia de inconstitucionalidad, sino en una medida cautelar, precisamente para modular también los efectos de la medida cautelar. Eso ahí es la novedad. Novedad como también pudiéramos destacar el hecho de que precisamente por razón de la emergencia sanitaria en la cual pues todavía digo nos encontramos, también se habilitó por parte de la Sala de lo Constitucional el que los ciudadanos pudiéramos tutelar nuestros derechos constitucionales a través de la presentación no de las demandas físicas como usualmente o normalmente es, sino que a través de la presentación, cumpliendo desde luego con todos los requisitos que la ley establece, a través de los medios tecnológicos, a través de un medio, de un correo electrónico, por ejemplo, se presentaron muchísimas demandas en habeas corpus, en amparos y desde luego que también en inconstitucionalidad. Y este no fue la excepción. También la sala habilitó, digamos, ese mecanismo para evitar que los ciudadanos nos quedáramos desprotegidos de tutelar o de proteger pues nuestros derechos constitucionales. Ahí, digamos, estas novedades, ¿verdad?, que nos parece relevante señalar en este proceso de inconstitucionalidad y desde luego que es un punto que debería de llamar la atención, pues obviamente a la academia por no ser algo tan usual realmente en materia constitucional este hecho, pero bueno, ya aquí tenemos ya un precedente importante. El tema no termina acá. El tema, esta sentencia de inconstitucionalidad prácticamente fue recogida por otro proceso de inconstitucionalidad más adelante, que es el 21/2020, en donde recordaremos esa sentencia. Es una sentencia de más o menos unas 90 páginas, casi 100 páginas, en donde la Sala de lo Constitucional hizo el control constitucional no solo de este decreto 19 o del decreto de estado de emergencia como tal, sino de una serie de decretos adicionales que fueron también objeto de control de la sala de lo constitucional. Y es aquí, en esa sentencia, en donde se recoge precisamente el resultado final de esta sentencia de inconstitucionalidad, en la cual la sala establece que precisamente el hecho de que la Asamblea Legislativa, o reconoce más bien que la Asamblea Legislativa es el órgano encargado de decretar los estados de emergencia
y que únicamente, excepcionalmente, puede hacerlo el presidente de la República siempre y cuando la Asamblea Legislativa no estuviera reunida. Y hace una interpretación sobre esta frase de no estuviera reunida la Asamblea Legislativa en el sentido de dar claridad a aquel resabio que puede ser un resabio constitucional que está en otras constituciones nuestras del pasado, en donde la Asamblea Legislativa ciertamente tenía ciertos periodos de vacación o de receso y que no se encontraba reunida materialmente la Asamblea Legislativa, entonces se dejó, digamos, esta misma redacción en esta ley, me refiero a la Ley de Protección Civil, y la Sala de lo Constitucional pues dice, mire, el hecho de que no esté reunida la Asamblea Legislativa como pudiera ser un día sábado, un día domingo, o incluso en un periodo de vacación, por decir algo, entre el 24 de diciembre y el 1 de enero, no debe de interpretarse que no esté materialmente reunida ahí en ese momento, sino más bien lo que debe de interpretarse es que materialmente sea imposible que la Asamblea Legislativa se reúna por una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Debemos de recordar que para aquella época, de aquellas fechas de mayo, junio, nuestro país también sufrió los abates de de dos tormentas tropicales, una Amanda allá a finales del mes de mayo y la otra una semana después, Cristóbal, que golpeó duramente o golpearon duramente el país. Pues esos eventos obligaron ciertamente a que se decretara un estado de emergencia para atender precisamente esa emergencia derivada de estas tormentas tropicales. Y la Asamblea Legislativa fue quien emitió el decreto correspondiente, a pesar de que las circunstancias en aquel momento llovía torrencialmente, se pudo reunir la Asamblea Legislativa, al menos los diputados que fueran necesarios para adoptar la resolución del decreto, y así fue adoptado el decreto legislativo en donde se hizo constar ese estado de emergencia para el tema de las tormentas tropicales. De tal manera, pues entonces que la Sala de lo Constitucional deja clara, pues ya en esta sentencia, esa interpretación y dice que esa interpretación es la más correcta por cuanto esta interpretación, dice, va apegada a aquel principio democrático de la separación de poderes y evitar una concentración, ¿verdad?, en una sola persona de un poder. Recordemos de que, como hemos dicho, los estados de emergencia conllevan y tienen diferentes efectos. Uno de ellos es precisamente la contratación pública, y la contratación pública la hace principalmente desde el órgano ejecutivo. Entonces, estaría otorgándose o auto-otorgándose ciertas facultades excepcionales, como es esta, en un estado de emergencia. Entonces, para no romper ese principio de separación de órganos, precisamente la sala dice en su sentencia que debe de interpretarse de esa manera. Bien, con ello daría pie, digamos, con ello finalizaría, digamos, la exposición de esta tarde, daría pues obviamente pie a que pudiéramos formular algunas preguntas de parte de quienes ahora pues están acompañándonos. Juan Carlos. Buenas tardes, sí, excelente ponencia, estimado Carlos. Sin lugar a dudas, la sentencia 63-2020 fue de suma importancia, en especial por esa medida cautelar que dio al lugar
el revivir, si se puede decir así, una normativa ya sin vigencia. Ahora, se les recuerda a los participantes que si quieren emitir algún comentario, alguna duda, está habilitado el chat de Zoom, y así también si deciden hacerlo mediante con micrófono abierto, también tenemos habilitada esa opción. Por el momento no tenemos dudas. Creo que el tema ha quedado bastante claro sobre esta sentencia. Quizás si esperamos algunos segundos, quizás algún participante se anima. Y quizás para aclaración también, Juan Carlos, sus preguntas las pueden hacer no necesariamente escritas en el chat, sino pues también pudiera habilitarse el micrófono para que alguno de los participantes también pueda hacer su pregunta e intentaremos también darle alguna respuesta. Yo tengo una consulta, Carlos Mauricio. En cuanto a que la resolución se declaró inconstitucional en la parte de daños y perjuicios, digamos, la empresa privada podría plantear una demanda por daños y perjuicios en la parte económica. ¿Tú ves viable que pueda proceder una demanda de este tipo? Bueno, interesante pregunta, Manuel, ¿verdad? Desde luego que debemos de traer a colación el hecho de que ahora está muy bien diseñado el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Y creo que pudiera ser una importante oportunidad para empezar a abrir brecha sobre ello, ¿verdad? Es claro, digamos, el hecho de que hubo de alguna manera ciertos incumplimientos, llamémosle así, a algunas de las sentencias o resoluciones que habían venido siendo emanadas de la Sala de lo Constitucional, al tratar de evadir, digamos, de alguna manera el control constitucional, que al final, pues, era claro que había una inconstitucionalidad sobre todas esas herramientas jurídicas que se decretaron en su momento. De hecho, todo el andamiaje jurídico con el que se pretendió contener y prevenir la llegada pues, de la pandemia fue declarada inconstitucional. Habrá que ver pues en mayor detalle, Manuel, ciertos elementos ya muy específicos para cada caso en qué pudo afectarse, digamos, tanto al empresariado, ya sea pues a diferentes sectores del empresariado o a uno en particular, para poder determinar la procedencia o no de alguna reclamación de daños y perjuicios por precisamente estos hechos. Muchas gracias. Hay una consulta en el chat. Bueno, dos consultas, dice. ¿La reviviscencia de una ley es competencia exclusiva de la Sala Constitucional o puede ser arguida también por cualquier otro tribunal en la aplicación de un caso concreto? Esa es pregunta número 1. Y pregunta número 2. Sí. De reviviscencia de la ley se han... De acuerdo, perfecto. Con respecto a la primera pregunta, yo diría pues que sí, es exclusiva competencia de la Sala de lo Constitucional el echar mano de este tipo de herramientas. De hecho, pues es una facultad de todos los tribunales constitucionales, dependientemente de cómo le llamemos, si son salas o tribunales de lo constitucional, etcétera, pero son herramientas que se producen desde el máximo tribunal, el máximo intérprete de la Constitución. En cuanto a la segunda pregunta, pues sí, ha habido, como decía, algunos otros casos de reviviscencia en nuestra jurisprudencia constitucional, comenzando precisamente por esta del 5 de mayo de 1989, que fue la primera en la inconstitucionalidad 5,
88, en donde se declaró la inconstitucionalidad de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y se revive, digamos, la norma constitucional que estaba siendo objeto de control. También podríamos mencionar aquella reviviscencia, quizás la que más recordamos todos por ser de las últimas reminiscencias que ha hecho la Sala de lo Constitucional, y se refiere a la ley general de amnistía o ley de amnistía general en la inconstitucionalidad 44-2013 del 16 de julio del año 2016. La Sala de lo Constitucional declaró pues la inconstitucionalidad, como sabemos, de esa normativa, pero revive la Ley de Reconciliación Nacional. Entonces, ahí pues, digamos, es un segundo dato, ¿verdad? Otro podríamos encontrarlo en el 676-2017, en la cual se conoció por la Sala de lo Constitucional de aquel momento la inconstitucionalidad de una ley que pretendía remover a los directores propietarios y suplentes de SIGET. Entonces, la sala en esa sentencia pues también revive la normativa anterior para no generar vacíos en la normativa, y ahí, digamos, pudiera señalar, como digo, al menos 3 casos de reviviscencia sumados a este que hemos comentado esta tarde, ¿verdad? En la reviviscencia del decreto del estado de emergencia, que aunque sea un tema temporal, pues, pero existe pues esa figura de la reviviscencia. Muy bien, tenemos otras preguntas en el chat. Si no hay problema, yo pasaré a leerlas. La participante Verónica López le pregunta, si la sala suspende los efectos del decreto 593, ¿cómo quedan las posibles violaciones a derechos laborales consagrados en dicho decreto a favor de trabajadores con mayor riesgo de contagio? ¿Procede a aplicar dicho decreto para reclamar salarios no devengados por causa imputable al patrono o solicitar el reinstalo para los trabajadores comprendidos en dicho decreto que hayan sido cesados cuando se suspendieron los efectos del mismo? Bien, es interesante la pregunta, ¿verdad? En materia laboral también se generó una serie de situaciones para algunos empleados que algunos fueron incluso pues despedidos, otros fueron pues rebajada su jornada laboral, ¿verdad? Como consecuencia de ello. Pero en efecto, hasta cuando estuvo vigente este decreto 593 y sucesivamente las prórrogas del mismo, pues podríamos decir de que sí, todo trabajador tenía este tipo de garantías, al menos los que estaban dentro de este decreto tenían ciertamente pues esa protección y gozaban de esa estabilidad laboral que el mismo decreto lo tiene. Una vez cesó la vigencia de este decreto, pues obviamente no podríamos decir de que tenían esa garantizada esa estabilidad laboral. Habrá que ver pues las circunstancias en que se dieron esos casos, pero en mi opinión pues mientras estuvo vigente, y si fueron despedidos mientras estuvo vigente, pues desde luego sí cabe la posibilidad de resarcir, obviamente, o pedir el resarcimiento de ello o el reinstalo, como sea. Pero no ya cuando dejó de tener vigencia. También debemos de recordar que a pesar de que ya no estuvo vigente este decreto, la Asamblea Legislativa, si mal no recuerdo, emitió posteriormente otros decretos pretendiendo dar también una garantía de estabilidad laboral para este mismo grupo y otros que creo que fueron ampliados más adelante de personas vulnerables. Así que si no es en virtud de este decreto, pudiera también ser en virtud de los decretos posteriores que también garantizaron cierta estabilidad laboral.
Muy bien. Otra de las preguntas es realizada por la participante Blanca Alicia Romero, quien cuestiona: con el decreto legislativo que declaraba emergencia nacional, el gobierno tenía luz verde para contratar directamente. Sin embargo, ese decreto fue declarado inconstitucional. ¿Cómo quedan estas contrataciones que se hicieron antes de la declaratoria? Muy bien. Debemos de recordar ante esta pregunta el principio de seguridad jurídica. Existe el principio de seguridad jurídica y recordemos que las inconstitucionalidades tienen sus efectos a partir del momento que son decretadas hacia adelante, nunca hacia atrás, salvo algunas excepciones. Pero esa es la regla general. Por lo tanto, en base al principio de seguridad jurídica, esas contrataciones, a pesar de que posteriormente ese decreto fue declarado inconstitucional, esas declaraciones, al menos en mi opinión, esas contrataciones, perdón, que desarrolló el Ejecutivo, o incluso las municipalidades también, porque también estaban habilitadas las municipalidades para hacer procesos de contratación directa únicamente en razón de aquellas necesidades propias de la pandemia, pues en base al principio de seguridad jurídica gozan, digamos, de cierta legalidad. Ahora, también hay que recordar en esos puntos el hecho de como decía pues al inicio, también la responsabilidad de los funcionarios públicos. Habrá que ver también si esas contrataciones directas, que no son cheques en blanco, el hecho de que exista una, digamos, ventana abierta legalmente para poder hacer una contratación directa, esas contrataciones directas también tienen sus propios mecanismos legales. Y si son violentados esos mecanismos legales de contratación directa, pues ahí cabe también señalar una ilegalidad que al final se pudiera ver reflejada en la responsabilidad civil, patrimonial del funcionario que las autorizó. Carlos Mauricio, te quiero dar gracias por estarnos apoyando una vez más, a todos los asistentes por habernos acompañado al análisis de la inconstitucional número 63 del 2020, y los invitamos para que sigamos el día de mañana con las distintas ponencias y los análisis de la sala. Cualquier duda, pues sepan que como revista estamos para servirle y para velar porque se mantenga el Estado de Derecho. Ha sido un placer poder estar con ustedes. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y a todos los participantes también por habernos acompañado. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos. Igualmente, que descansen. Saludos. Gracias.